Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos reunimos un sábado más, además iniciando ya este 2020 y felices porque una vez más hemos logrado hacer realidad nuestro viejo lema, que ya va a cumplir sus 15 años. Y es que durante todo este tiempo uno ha querido que en el programa se hable de lo importante con las personas, personalidades que tienen las calidades, experiencias, saberes para contarnos lo fundamental. No siempre se logra, pero se hace el trabajo. En esta ocasión, todo un entrevistado de lujo. Uno agradece especialmente muy mucho al señor embajador de la República Popular China que ha aceptado esta entrevista en Maquiné. Mi señor, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Comencemos por pronunciar correctamente su nombre, que nosotros no somos muy buenos en esto. Shamrun. ¿Cómo? Sí. En chino es Changrun. Changrun. Sí, pero en el extranjero pocos saben pronunciar de esta manera, entonces usted pronunció muy bien. Changrun, muy bien. Embajador, comencemos si usted está de acuerdo por su experiencia a dos niveles. Su experiencia personal, ¿cómo se ha sentido con el pueblo dominicano, entre el pueblo dominicano, la experiencia personal, y entonces pasamos a la profesional? Pero ¿cómo se ha sentido? ¿Vino con familia? Sí, llevo 1 año y 5 meses en este país. De verdad ha sido una experiencia extraordinaria para mí como persona y para mi familia. Mi esposa y mi hijo, todos se encuentran aquí acompañándome. Y de verdad es un país cálido, tanto por clima como por ser humano. Y es un pueblo hospitalario y además amistoso. Usted tiene una gran experiencia con América Latina, ha estado en Argentina, Chile, Venezuela, usted todo un cuadro de la Cancillería china para América Latina, muy bien formado. Sí, es mi carrera, ¿no? Dentro de la Cancillería, Sí. fue subdirector del departamento completo. Sí, es subdirector general de América Latina y el Para Caribe. América Latina. Pero bueno, pero hablemos entonces de lo profesional. ¿Cómo ha ido todo esto? Es una gran oportunidad de acercamiento de China una vez más, un poco más a América Latina, pero una gran oportunidad para el pueblo dominicano, para la economía dominicana. ¿Cómo van las cosas, por ejemplo, las exportaciones, que siempre tenemos problemas con la balanza comercial con estos países tan grandes? ¿Cómo van las relaciones en lo que tiene que ver con las exportaciones dominicanas? Para que comencemos por ahí. Sí, las relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana que se inició a partir del 1 de mayo del año pasado, se ha venido desarrollando de una manera satisfactoria, ¿no? Y además estas relaciones se establecieron en un momento muy propicio porque estamos en una nueva situación mundial y además China ha entrado en una nueva era, una nueva etapa de su propio desarrollo, y República Dominicana también está liderando, ¿no?, el crecimiento económico, ¿no?, de la región. Entonces, en este contexto nosotros hemos construido una confianza política, ¿no?, sobre la base del principio de una sola China y respeto mutuo. Y sobre este marco, sobre esta base, hemos realizado intercambios y cooperaciones en diferentes áreas para aumentar el conocimiento mutuo y también para generar fuerza motriz para el desarrollo económico. Precisamente, ¿qué ocurrió que pudo provocar este cambio de su exigencia como país para restablecer esas relaciones, lo de la única China? Pues apenas un año antes, pues se tenía aquello de una relación de respeto, de un reconocimiento casi extraoficial de las dos Chinas. ¿Qué ocurrió entre China, la República Popular China y Taiwán, que llevó a la República Popular China a este cambio drástico en el cual me estuve mirando que una
exigencia no negociable para el restablecimiento de las relaciones era la de una única China, lo que fue un duro golpe para la amistad entre el pueblo de Taiwán y el pueblo dominicano. ¿Qué pasó entre ustedes, Taiwán, China popular? ¿Qué pasó? Taiwán es una provincia de China, ¿no? Y el principio de una sola China quiere decir que en el mundo solamente existe una sola China, que es cuyo representante, el único representante legítimo es la República Popular China, cosa que reconoció las Naciones Unidas desde el año 1971 y es reconocido por la mayoría de los países. Pero convivían, incluso hubo aquel acuerdo turístico donde millones de turistas chinos continentales iban a Taiwán. Yo estuve en Taiwán y pude ver, y hasta uno se sintió muy bien, mira, se están entendiendo, porque al fin y al cabo es eso, una provincia, somos hermanos. Sí, República Dominicana fue el país número 177 en establecer relaciones diplomáticas con China. Y hoy tenemos ya 180 países que han establecido relaciones diplomáticas con nosotros. Y con estos países aplicamos el mismo principio. O sea, no contactos y relaciones oficiales con las autoridades taiwanesas, porque es una provincia de China. No firmar acuerdos de carácter soberano, ¿no?, con una provincia de China y no apoyarlo para que ingrese en los organismos internacionales de que solamente pueden ser miembros los estados soberanos. Pero esto no quiere decir que se excluye, ¿no?, las relaciones, los intercambios comerciales, culturales a nivel popular, de ninguna manera, ¿no? Para nosotros no tenemos ninguna objeción a que se haga eso. Entre ambos lados del estrecho de Taiwán mantenemos intercambios a nivel popular y de comercio, de inversión, intercambio cultural, etcétera. En estos últimos años... El turismo se detuvo, aquel plan de facilitar turismo chino a Taiwán. Sí, se ha frenado un poquito. Tuvo mucho desarrollo, sí, pero por se surgió, digamos, una sobredosis del secesionismo en la isla por culpa de las actuales autoridades, ¿no? Entonces esto lógicamente afecta a los intercambios normales y afecta a los intereses de los paisanos compatriotas. Las empresas chinas del sector eléctrico más poderosas que nosotros recomendamos a la parte dominicana, pero ustedes tienen que tomar la decisión. Sobre todo es importante la aprobación por parte del Parlamento. Está aquí, es una gran cosa, un paso hacia adelante para ambos países y especialmente para nosotros que somos los pequeñitos, pues estas relaciones. Hablemos de inversiones. Hay sectores fundamentales para la República Dominicana donde estamos rezagados, necesitados, que podrían ser sumamente además atractivos para la República Popular China. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, pero sobre todo el de las comunicaciones, la importancia que tiene, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, República Dominicana, que tenemos un acceso a 1000 kilómetros, Millas, kilómetros de los Estados Unidos. ¿Cómo va la posibilidad de que China Popular invierta sector eléctrico? Ustedes tienen un gran avance en la parte eólica, por ejemplo. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Han llegado inversionistas? ¿Cómo va eso? Sí. Está, digamos, en el sector eléctrico ya hay empresas que están desarrollando proyectos de actualización
¿no? De las redes de transmisión o distribución. ¿Ya fue aprobado el préstamo de $600 millones para hacer esos trabajos Eso o está es en proceso? Eso es parte. Esos proyectos que están realizando son proyectos de otro carácter, ¿no? Ok. Licitación comercial, ¿no? Ok. Eh, El de los 600 millones los es de dos- estado a estado, sí. no es de inversión en sí. La pelota está en la cancha dominicana. Ok. Nosotros hemos Muy bien. enviado una nota verbal a la parte dominicana diciendo que el gobierno chino está en disposición a ofrecer esta línea de crédito, ¿no? Para mejorar el sistema de distribución eléctrica. Para eso necesitan aprobarlo, ¿no? Legalmente, y además hace falta estudio de factibilidad, Claro. y también convocar licitación para las empresas chinas, del sector eléctrico más poderosas que nosotros recomendamos a la parte dominicana. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. Sobre todo es importante la aprobación por parte del Parlamento. Claro. Sí. Usted sabe que nada es tan bueno que no traiga algo malo, y es que este crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, somos el país líder junto con Panamá en recibir inversión extranjera, nos tiene al salto de las pulgas. No sé si usted entendió esto del salto de las pulgas, es decir, medio presionado, desesperado, porque se van a inaugurar, ya están prácticamente en funcionamiento, 2 plantas nuevas, las plantas de Punta Catalina, y ya lo del déficit está a la vuelta de la esquina porque cada año la demanda aumenta. Yeah. En ese sentido, yo siempre he dicho, decía al inicio de Punta Catalina, que cuando se inauguraran esas 2 plantas, ese mismo día hay que comenzar a construir otras 2. Las relaciones de la República Popular China y el gobierno de República Dominicana y los inversionistas chinos para licitar, para participar en un concurso para las 2 próximas plantas, sea vía Estado totalmente, sector privado, sector público. ¿Cómo van esas relaciones? Que no tiene que ser necesariamente de carbón, donde también ustedes tienen ciertos rezagos por otras razones. No, oficialmente no tengo conocimiento de ninguna solicitud de participación en licitación, ¿no? Comercial de proyecto eléctrico, ¿no? Sí. Pero tenemos una postura de apertura, ¿no? Pero no se está hablando de eso. En este momento ustedes están abiertos pero no se ha dado para que liciten las empresas, porque hubo una que participó en la licitación de Punta Catalina que perdió frente a la propuesta de Odebrecht, recuerdo. Las empresas chinas, sean estatales o privadas, ¿no? Operan de acuerdo con las reglas de mercado. China es una economía de mercado. El gobierno no dirige las acciones comerciales concretas de las empresas, tanto estatales como privadas. Entonces, puede ser que hay empresas chinas que sean ya notificadas por la licitación y estén interesadas para participar, pero no necesariamente el gobierno o la embajada tenga que conocerlo, ¿no? Y es otra cosa el proyecto de la actualización del sistema de distribución eléctrica, que posiblemente puede utilizar una línea de crédito de $600 millones. Y eso sí ya es de Estado a Estado. Eso los sí 600 millones de dólares es de Estado a Estado. Ahí no hay sector privado. Sí, porque es un préstamo concesionario. Concesionario. Esto es decir, de naturaleza de asistencia gubernamental. Perfecto. Con una tasa muy baja, que no se conoce en el mercado, con un periodo de gracia bastante atractiva. Ya 20, 30 años, sí, posiblemente. Eso quiere decir que haya menos carga, ¿no?, fiscal claro, y menos presión para devolver, para reembolso, ¿no?
de la línea. Sí, lo que pasa es que nuestro país tiene problemas ya en su nivel de endeudamiento, que hemos llegado a un punto donde todos los organismos internacionales hacen la advertencia. La tendencia de preguntarle desde ya a usted, embajador, cómo ha sido posible el milagro económico chino es mucha. Pero antes de eso me detengo porque lo del puerto de Manzanillo, este gran centro comercial en el área de Manzanillo, se ha hablado tanto, es tan importante, sería tan importante para la República Dominicana, pero también para quien invierta, porque insisto, estamos hablando es que es ponerme a la puerta de Miami, aquí estoy, Estados Unidos, y ustedes tienen sus relaciones de amor y odio con Estados Unidos, se aman, se dejan, se van a divorciar, no se divorcian, vuelven a quererse. O sea, ustedes es como una especie de amor contrariado, pero que no deja de ser amor. Las posibilidades de esa negociación, de que vengan inversionistas, sector privado, chinos, a invertir y a construir este gran centro en Manzanillo. ¿Cómo va eso, embajador? Mire, ese proyecto es muy fácil, no es un proyecto grande. O sea, China ha construido Lo que pasa es que para los puertos. chinos cualquier cosa es pequeña, embajador, usted me excusa. Hemos construido los mayores puertos del mundo. Los siete de los 10 mayores están en China. Y es un proyectito. No, y hemos hablado, desde que llegué al país, están hablando de eso. Porque para nosotros es muy importante, pero ustedes es un proyectito, un puertitito, pero para nosotros una cosa fundamental. Bueno, para mí es fácil. O sea, que se establezca el proyecto, se convoque la licitación comercial, pública, libre, transparente para todos los países y que participen esas empresas. Porque tenemos que servir al pueblo, ¿no? Y el dueño del país es el propio pueblo. El gobierno y el partido lo que aplica es la voluntad común de todo el pueblo. Yo no sé si viene del confucianismo del budismo, pero hay aquello de que no se puede ser esclavo y menos de dos señores. La República Dominicana tiene una relación de histórica dependencia política, económica con los Estados Unidos. Ustedes lo saben, 80 y tantos % de lo que se exporta en República Dominicana va a Estados Unidos, el 10% de la población dominicana va y viene a los Estados Unidos. El año pasado cerca de $7 mil millones de remesas directo, no al gobierno, sino a los dominicanos le llegó. O sea, hay una relación de mucha conexión cultural, histórica, pero también económica y por supuesto política. De repente llega China, que ya tiene el liderazgo económico del mundo, porque hace unos cuantos años que lo tiene. El poderío norteamericano es en lo fundamentalmente militar. ¿Cómo se está dando la relación entre Estados Unidos, que está al borde de un ataque de celos con todos los pasos que dan los chinos aquí? Hace poco vi lo de las cámaras, que es la cosa más normal. Se aplaudió mucho en el momento en que un acto de solidaridad, el pueblo chino se manifiesta con el sistema 911, pero de repente usted vio todo aquello que ha ocurrido, que vi que por cierto usted reaccionó. Ahora cuando hablo de Puerto de Manzanillo estoy pensando en lo mismo, la cercanía, pero si lo van a construir los chinos, ¿de qué manera un embajador de la experiencia de Shamroon puede jugar con todo esto? La relación, se ha reunido con la embajadora Bernstein, ¿cómo son esas relaciones? Sí. Hablemos un poquito de eso. Sí. Y si ha sido difícil, embajador. Mire, usted tiene relaciones muy estrechas con Estados Unidos. Es lógico, ustedes son vecinos. Y es, digamos, productivo, es sugestivo que mantenga esas relaciones estrechas con un vecino tan grande, ¿no? Y esas relaciones son beneficiosas cuando se desarrollan en el marco de respeto mutuo, ¿no? De beneficio mutuo al pueblo dominicano, pero también al pueblo norteamericano. Claro.
Pero también, usted sabe una cosa, esto también beneficia a otros países, porque si hay relaciones cercanas, estables, normales, prósperas entre los vecinos, entonces se genera un desarrollo próspero de la región, una paz, y eso genera, digamos, intereses y beneficios para otros jugadores, otros países. Y el celo hegemónico de China, ¿no hay este problema de una actitud hegemónica, de una relación? Porque ustedes son eso mismo, o sea, un país poderosísimo que controla directa e indirectamente economías, un país fundamental. Junto con Estados Unidos estamos viendo más Rusia que está en la misma línea. Entonces, ¿de qué manera maniobrar en un país tan cercano por múltiples razones a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo tiene todo el interés del mundo, y lo está haciendo, de establecer y fortalecer estas relaciones? No, China no es una hegemonía, ni busca nunca una ejercer una No es un hegemonía. país hegemónico, ustedes insisten, eso se mantiene, Claro, la posición de que no claro, son un país hegemónico, de ninguna sino manera. es un país que busca el entendimiento del ganar y ganar, La respeto paz, mutuo y el sí, asunto de la paz. sí. La política independiente de paz Ujú. es una política consecuente que aplica China desde la fundación de la República Popular China en 1949. Okay, pero El año pasado sí. cumplimos 70 aniversario y no hemos cambiado nunca esta política. No vamos a... los líderes chinos desde hace mucho ya han anunciado que China nunca va a buscar la hegemonía, aunque China sea un país muy fuerte. Y lo que queremos es recorrer un camino de desarrollo pacífico, ¿no? Y según lo que plantea el presidente Xi Jinping, la meta final de la diplomacia china es construir una comunidad de futuro compartido de toda la humanidad. Esto quiere decir que sea un mundo pacífico, seguro, próspero, ecológico, ¿no? Y de entendimiento, Sí, ¿no? lo que De pasa es todos los que en los pueblos. últimos años uno ha visto una ruptura de lo que antes llamábamos zonas de influencia. O sea, Ucrania, Rusia. Bueno, nadie se le ocurre estar muy cerca de Ucrania, de tener mucha incidencia en Ucrania por los vínculos históricos con Rusia, lo que ya conocemos. Por ahí está la zona Asia-Pacífico, China, Sí. Japón en su momento, la situación actual con Taiwán, y entonces viene Estados Unidos a América Latina. De repente América Latina, Estados Unidos descuidó sus relaciones internacionales con muchos países de América Latina. Usted lo sabe porque estuvo en Venezuela, lo que pasó en Venezuela con el chavismo que todavía gobierna de alguna manera, en Bolivia por supuesto, en Argentina por supuesto, en Ecuador por supuesto, Brasil también. Entonces de repente en este escenario donde Estados Unidos anda como Marcel Proust en busca del tiempo perdido, aparece China, que desde hace 25 años viene de manera muy discreta estableciendo vínculos económicos, pero sumamente fuertes con las economías, especialmente las de Sudamérica. Son los, Sí, pero por producto favor. de una necesidad natural, sobre la base de una complementariedad, ¿no? Que existe naturalmente entre ambos lados, entre China y este continente, ¿no? Son las mismas complementariedades que existen entre China y Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales y también socio de inversión de China. Es tan grave No, la dependencia de la economía norteamericana de ajá. la economía china, esa relación que hay de las inversiones chinas fundamentales para la estabilidad económica de Estados Unidos, eso es tan cierto. No, Así. quizás no hay que exagerar eso. Tenemos algunas cifras. La inversión china en Estados Unidos genera unos empleos directos del número de 140,000 personas, ¿no? Y además, el comercio con China
genera empleo para 2.500.000 personas, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Y el monto de las inversiones? El monto de inversión es Es- por ahí, no es muy grande, es unos 80.000 millones, entre 80.000 millones y 100.000 millones, por ahí, de Estados Unidos para China y de China para Estados Unidos. Para el tamaño de nuestro país no es un monto, digamos, hace falta promover, ¿no?, potenciar aún más. Y además el comercio con China baja el costo familiar de los estadounidenses ¿Por qué? en $850 por familia para cada año. ¿Por qué? Porque los productos chinos son de buena calidad y buen precio, ¿no? Y importar esos productos puede bajar el nivel de consumo familiar, ¿no?, de los estadounidenses. Bueno, pero al mismo tiempo vienen los celos de la producción china exportando sus productos a Estados Unidos y de ahí vino la reciente crisis con el presidente Trump. Dice, no, es que esta balanza comercial tenemos que equilibrarla. Bueno, que lo haga según la competencia leal, las reglas de competencia leal, que establezca su fábrica y bueno, allí vamos a competir, ¿no? Claro. Y de hecho ya hay empresas chinas que han invertido en Estados Unidos para fabricar, por ejemplo, vidrio de los autos. O sea, ya la cosa está cambiando. Ya no solamente Pero- es que pero- Nike que va a pero China para y eso- luego echa o Apple que ya hace los iPhones Sí. en China. O sea, todo esto también se está cambiando un poco. Sí, pero digamos, Estados Unidos tiene problema, pero ellos primero hay que buscar la raíz de su propio problema y atacar desde la raíz, Desde su en punto de vista. vez de echar la culpa a otros. ¿Y cuál sería la raíz de los problemas? No, la los problemas raíz, norteamericanos? digamos, ellos sabrán mejor, ¿no?, que nosotros, pero las raíces, las causas son eminentemente internas que externas. Ok, pero ahora sí, porque se la tenía guardada, embajador. ¿Cómo fue posible esto de repente? Porque uno recuerda lo que era la China de los 60. Yo viví en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética, a inicio de los 80, y uno recuerda lo que era la Unión Soviética en términos de las condiciones materiales de la gente, que era superior en algunos aspectos a la situación de China. Pero China resulta que a partir de la década del 70, a partir de aquella negociación Nixon, que hay un libro fundamental de Kissinger que explica todo esto, pues de repente lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, o sea, ¿de qué manera se ha logrado este control de, mira, vamos a hablar, ven, dame el control político al Partido Comunista Chino y yo te dejo que el capitalismo funcione? Entonces, este socialismo de mercado o socialismo al estilo chino, resulta que obras son amores y no buenas razones, y está dando resultados. O sea, el modelo chino es exitosísimo en todo el mundo y está ahí para verlo. O sea, ¿cómo se ha logrado esto? ¿De qué manera uno logra crear una burguesía, una élite económica que creo que tiene, bueno, 8 de los 10 hombres más ricos son chinos, por ahí anda la cosa, ¿no? Terrible. Entonces, de repente, esos señores inversionistas, capitalistas, están en un país comunista, ateo y disociador, como decía la CIA en la Guerra Fría. O sea, este modelo, ¿cómo fue posible? ¿Cuál fue el visionario? ¿Qué papel juega el actual presidente? La visión de Deng Xiaoping en su momento. ¿Cómo fue posible esto? Mire, esto es posible porque primero nosotros hemos fundado, digamos, un país independiente. Hemos levantado al pueblo de pie, ¿no?, desde hace 70 años. Gracias a la revolución liderada por la primera generación, ¿no?, de los líderes
chinos, entre ellos Mao Zedong. Y sobre esta independencia y autonomía, nosotros venimos construyendo el país, refundando el país desde diferentes ángulos. Y hemos logrado industrializar, ¿no?, el país. El país no podía fabricar ni una mecha. No, claro. Todo lo que consumía el pueblo chino era extranjero. No, o algo peor, Una dependencia. el caso del centralismo que se da en las dictaduras de izquierda. Todo está centralizado en el Estado, todo lo produce, lo vende, lo compra el Estado. Ese modelo fracasó, pero el problema es que fracasó en términos económicos en la Unión Soviética, por ejemplo, y se fue todo al carajo. Pero resulta que en el caso chino, yo lo que quiero que me explique, ¿y quién fue o fueron los visionarios que dijeron, no, pero espérate, vamos a tomar lo mejor de cada mundo? Y el milagro de lograrlo, porque esta mezcla de maco con cacata es como lo que se ha tratado de hacer, que Trump lo frenó con Cuba, que yo dije hace años, en Cuba va el modelo chino, le van a dejar al Partido Comunista Cubano el control político y van a abrir los capitales norteamericanos. Llegó Trump y se acabó la fiesta. Pero estamos en China. ¿Cómo fue posible esto? Mire, en 1978, la dirigencia del partido ha planteado que vamos a liberar la mente, ¿no?, y buscar la verdad en los hechos, como siempre ha planteado el presidente Mao Zedong. Y de ahí aplicamos la política de apertura, ¿no?, y reforma. Hemos venido desarrollando el campo, ¿no?, a través de contratos familiares, ¿no?, dar las parcelas a los campesinos. Reforma agraria, más o menos. Reforma agraria. Una especie de reforma agraria. Una especie, sí, pero por contrato familiar. O sea, la propiedad pertenece al colectivo, al Estado, pero las familias pueden trabajarla, ¿no?, como si fueran los dueños. Sí, y lo que producen, ¿no?, una parte se queda para la satisfacción de la familia, para la necesidad de la familia, pero puede vender en el mercado. De ahí se va desarrollando la productividad, ¿no?, del campo. Y después en las ciudades también se introdujo, ¿no?, reformas de las empresas, ¿no?, para introducir el dinamismo individual y también introducir las inversiones extranjeras, foráneas. De esta manera, poco a poco, nosotros hemos encontrado nuestro propio camino, que es el camino de un socialismo, ¿no?, con peculiaridades chinas. Sí. Que es muy importante para este camino con peculiaridades chinas. Primero, la dirigencia del partido, ¿no?, la insistencia en el socialismo como rumbo, porque tenemos que servir al pueblo, ¿no?, y el dueño del país es el propio pueblo. El gobierno y el partido lo que aplica es la voluntad común de todo el pueblo y lo que defiende son los intereses fundamentales de todo el pueblo. Lo tradicional es que cuando entraba la economía capitalista, la economía se comía a la política y terminaba fracasando el socialismo. Incluso siempre se ha pensado que la estrategia con Cuba era esa. Si tú le abres Cuba a los capitales extranjeros, a la inversión capitalista, tarde o temprano habrá un proceso en que irá desapareciendo el Partido Comunista cubano. Resulta que eso no se ha dado, sino todo lo contrario, porque ya el actual presidente chino tiene la autorización para seguir ahí todo el tiempo que sea necesario. Por eso yo insisto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el budismo, la filosofía china ha sido fundamental y la cultura
del pueblo chino ha sido fundamental para darles estas características especiales y subrayo en especial el tema, por ejemplo, de la no impunidad y de la corrupción, que ustedes son implacables, incluso cometen excesos, como hasta hace poco, que hablaron de que no podían tener amantes, que a mí me pareció eso ya mucho demasiado, pero no vamos a entrar a ese campo, por eso fue casi un exceso del Partido Comunista Chino, pero son duros en eso. Explíqueme, por favor, embajador, ¿cómo se ha logrado esto? Mire, hay cosas muy exageradas, ¿no?, en los medios internacionales sobre lo que sucede en China. Ah, ¿no fue así? Y es cierto que la cultura tradicional de China, ¿no?, ha desempeñado un papel muy importante en el nuevo proceso moderno de China. Precisamente es eso. Nosotros hemos dejado de ser dogmáticos, ¿no? Hemos siempre, ¿no?, combinar el marxismo, el socialismo, con la cultura tradicional y con las realidades chinas. No desde hoy, no solamente desde hace 40 años, sino desde hace como casi 70, 80 años, cuando Mao, ¿no?, lideró la revolución desde el campo. Él planteó que tenemos que rodear las ciudades desde el campo y no comenzar las revoluciones a partir de las ciudades, como hacen los soviéticos, ¿no?, según libretos de soviéticos, ¿no? Entonces, eso fue muy exitoso, una exitosa combinación, ¿no?, del marxismo con las realidades y la cultura china. Y hoy también es la misma cosa, ¿no? Lo que usted dijo es cierto, la no impunidad. Son implacables. Pero no se puede revisar eso de las amantes, porque eso es de cada quien, de cada pareja tiene su dinámica. Eso no fue un exceso, o no fue así. Mira, amante, hay que definir bien qué es amante. Yo soy diplomático, no soy experto en eso, pero si mezcla el amante con el dinero, ¿no?, con sus funciones públicas, entonces eso es un delito. Lo que se aplicó fue eso. O sea, el tráfico de intereses a través de amantes, esto es un delito. O sea, no es que el señor viceministro tiene a su señora y también tiene una relación donde no hay corrupción, él no hace nada incorrecto en términos éticos de robarle al Estado. Ahí ustedes no se meten. El problema vino porque las amantes, no hay cosa que gaste más que una querida, embajador, eso es terrible, eso es terrible. Entonces, ¿hasta qué punto la medida del Partido Comunista Chino fue a eso? O sea, al acto de corrupción que puede incitar el tener un amante, no a tenerla en sí. ¿Fue así? Sí, mire, para un miembro del partido, ¿no?, entonces el estándar es diferente para un ciudadano común. Para un miembro del partido, tiene que aplicar, digamos, poner el ejemplo, ¿no? Y el hedonismo afecta, ¿no?, a un militante del partido, a su imagen. Usted sabe que esa era la posición de Juan Emilio Bosch y Gaviño cuando fundó el PLD. Nostalgia para los PLDistas, que lloren con esta entrevista de aquel don Juan que arreglaba matrimonios. Usted no podía ser dirigente del PLD y faltarle a la doña, a la esposa. No, lejos. Pero ustedes sí lo lograron. Ustedes sí lo lograron. Mire, hay, digamos, el estilo de vida, ¿no?, y el estilo de trabajo. Ambos son muy importantes para un militante. Pero estos no son discursos. Lo importante en esto es que esto no es un discurso, sino son hechos con un régimen de consecuencias para partirlo en dos si usted falla. Y por eso hay disciplina, ¿no? Hay disciplina intrapartidaria
Y también hay disciplina para los servidores públicos. Para eso hemos hecho innovación, ¿no? Sí. Institucional, ¿no? Hemos potenciado los sistemas, ¿no? De supervisión disciplinaria y también aplicación de la ley. Y eso de la impunidad es una cosa interesante. Hace más de 2000 años, en la época de las 100 escuelas, ¿no? Donde vivían Confucio, ¿no? Donde había taoísmo, etc. Hay una escuela que es la escuela legalista. Sí. Entonces, es una tradición de China, ¿no? El gobierno, el Estado de Derecho, ¿no? Lucha por un Estado de Derecho, ¿no? Gobierno por la ley. Yo creo que eso y lo saben hasta los niños, que si un príncipe infrinja la ley, se tiene que aplicar las mismas sanciones que a los comunes. Y eso se aplica porque lo importante, lo que uno destaca es esto. Pero hemos hablado mucho de estas luces del gobierno, del socialismo peculiarmente chino. Pero ¿y las sombras y los desafíos? Porque nada es tan bueno que algo malo no traiga. Este crecimiento descomunal de China en los últimos 30, 35 años ha convertido a China en un país sumamente contaminado. ¿Qué se está haciendo en China con esta contaminación, con el nivel, el porcentaje, si me puede dar el dato de plantas de carbón que existen en China? Porque aquí la tienen como una manera de diversificar la matriz. Sí. En el caso de China es una mayoría, creo que 60 y tantos, si mal no recuerdo. Hablemos de contaminación, pero cuidado, hablemos de derechos humanos. Hablemos de libertad de expresión, que es la parte oscura de un régimen socialista y capitalista. Se puede hablar, nada es oscuro. Por favor, explíqueme cómo esos desafíos, contaminación, derechos humanos, libertad de expresión en la sociedad china. Nadie es santo, ¿no? O sea, en el proceso de exploración de nuestro propio camino de desarrollo, nosotros tuvimos muchos éxitos, pero también, como todo ser humano, podemos cometer errores. Lo cometió el presidente Mao Zedong y lo puede cometer cualquier otro líder y cualquier esa revolución cultural chino. No hablamos. Sí. Entonces, la contaminación es uno de los errores que se cometió, ¿no? Pero lo cometieron otros países también, claro. Como Gran Bretaña, ¿no? Londres fue la llamada capital de la neblina. Sí, todavía. Sí. Hay una cultura. Y la zona, la región industrial, ¿cómo se llama? Ruhr, de Alemania, por ejemplo, ¿no? Esos lugares, y también que tuvo Chicago, el presidente chino hace poco. Sí, todos esos lugares, hace 50, hace 100 años, fue mucho más, pero 10 veces más contaminados. Por eso le preguntaba, que China. Ante esa realidad, ¿qué están haciendo? Se cometió esto, fue inevitable. ¿Qué están haciendo? Aplicar la ley. ¿Y cuál es la ley? Tenemos el Ministerio de Protección Ambiental, ¿no? Y se envía contingentes, inspectores a diferentes lugares, ¿no? Para ver si haya actos que inflijan la ley. Hay emisiones de gas o emisiones de agua. Y no hay un senador ni un ministro que llama al ministro de Medio Ambiente de parte del presidente, mira, deja eso así, no te metas en eso. Porque hay países donde ocurre eso, que hay un cacique provincial que evita que el Ministerio de Medio Ambiente haga su trabajo. Entonces se contamina el país, desaparecen unas dunas históricas, por ejemplo. Allá no se cumple esa ley, son implacables. Se tiene que aplicar. Bueno, el grado de aplicación es gradual, ¿no? Es gradual. Y hoy yo creo que es bastante satisfactorio. Las órdenes son respetadas y además se está aplicando la tecnología. Para paliar esto. Para monitorear y para paliar. Para poner ejemplo, acabo de regresar de China y en cualquier ciudad de China usted ya no ve los polvos en el aire, producto de la construcción. ¿Y por qué? Porque se aplicó la ley
y la tecnología. En cada zona de la ciudad, en cada campo de construcción, hay un sensor. Y si la medida sube, entonces se da la luz roja en los departamentos de supervisión. Pero también las mismas empresas ejecutoras lo saben. Entonces, para evitar sanción, activan su plan de contingencia. Por ejemplo, en cada campo de construcción hay los emisores de vapores para bajar el polvo, ¿no? Se puede ver en la ciudad que todos los campos están emitiendo vapores. Y cada campo de construcción, después del trabajo del día, se tiene que cubrir la tierra con una cubierta plástico verde. Entonces estamos hablando de que se ha pasado de alguna manera de la dictadura del proletariado a la dictadura de la ley y poco más. Tal parece que la ayuda, la solidaridad entre el pueblo chino y el pueblo dominicano vamos a tener que profundizarla, porque institucionalmente creo que no solamente en inversiones, creo que institucionalmente tenemos mucho que aprender de la disciplina y de lo implacable que son los chinos en la aplicación de sus leyes. Muchísimas gracias, embajador. Justo como lo esperaba, todo un inmenso placer personal y profesional esta conversación. Gracias por concedernos la entrevista. Gracias. Hay temas que todavía no hemos tocado, pero sería para la próxima vez, y quiero aprovechar la ocasión para mandar mis cordiales saludos por el Año Nuevo a todo el pueblo dominicano. Ojalá que podamos tener una segunda parte, porque hay temas que había que desarrollar, pero como el imperialismo, no yanqui ni chino, sino el imperialismo del tiempo nos ha traicionado. La transparencia no es una exigencia que debe hacer para China, sino es algo que estamos haciendo. Tenemos las puertas totalmente abiertas para tocar cualquier tema. Un gran placer. Muchísimas gracias, señor embajador. Ni un segundo más. Gracias por su generosa compañía. Muy buenas noches. Si es en familia, mucho mejor.